Imagina una de esas pequeñas ciudades del medio oeste americano donde la vida parece seguir un guión predecible, casi inmutable. Circleville, Ohio, era exactamente así en 1976. Un lugar donde los secretos, si existían, permanecían bien guardados detrás de puertas cerradas y sonrisas cordiales, donde el cartero era una figura familiar, trayendo noticias de parientes lejanos, facturas o el periódico local. Pero esa normalidad estaba a punto de hacerse añicos cuando el cartero, sin saberlo, se convirtió en un heraldo del miedo, entregando veneno en forma de palabras. Cartas anónimas comenzaron a aparecer, primero como un goteo, luego una torrente. No eran cartas comunes, con remitentes y saludos. Eran mensajes crudos, directos, vehículos de secretos oscuros, acusaciones lascivas y amenazas que escalarían de forma inimaginable, culminando en tragedia y un misterio que perdura hasta hoy. ¿Quién era esa mente invisible y malevolente? ¿Y por qué esa sombra anónima decidió usar tinta y papel para destruir vidas, una carta a la vez, sumergiendo a una comunidad entera en un abismo de sospecha? Una mujer común, conductora de autobús escolar, conocida en la comunidad. Las primeras cartas enviadas desde Columbus, la capital del estado, a más de 40 kilómetros de distancia, un intento claro de despistar, llegaron en marzo de 1976. La caligrafía era irregular, en letras mayúsculas, como si el autor intentara disfrazar su trazo natural, y llena de errores gramaticales que podrían, o no, ser intencionales. El contenido era explosivo. Mary era acusada de tener una aventura extramatrimonial con Gordon Massey, el superintendente de las escuelas del condado de Westfall. «Sé lo que haces con Massey. Todo el mundo lo sabrá», decía una. «Aléjate de él, puta. Es un hombre casado», gritaba otra. Mary, casada con Ron Gillespie, un hombre descrito como temperamental pero dedicado a la familia, negaba vehementemente las acusaciones. Estaba conmocionada, luego furiosa, después asustada. Pero las cartas no cesaban, al contrario, se multiplicaban como una infección insidiosa. Las cartas comenzaron a ser enviadas a su marido Ron, detallando los supuestos encuentros secretos de Mary, después a los hijos de la pareja, a los padres de Mary, a los vecinos. La telaraña de intrigas se expandía, y el escritor parecía tener un conocimiento perturbador sobre la rutina y la vida íntima no solo de los Gillespie, sino de muchas otras figuras prominentes de Circleville, incluyendo al propio Gordon Massey, al sheriff local Dwight Radcliffe y a miembros del consejo escolar. Acusaciones de corrupción, mala conducta y otros deslices morales llenaban los buzones de la ciudad. La pequeña Circleville, antes un refugio de tranquilidad, se sumergió en un estado de paranoia. Los vecinos empezaron a mirarse con desconfianza. ¿Quién podría ser el autor? Alguien de la propia comunidad disfrazado de amigo. El anonimato del escritor era su mayor poder, su arma más eficaz. Recibió una carta que decía: «Gillespie, tienes 2 semanas para deshacerte de ella, o tu vida no valdrá nada. Te atraparemos en la carretera cuando menos te lo esperes». Ron, un hombre orgulloso, estaba dividido entre el miedo creciente y una ira impotente. Quería proteger a su familia, pero también anhelaba descubrir y confrontar al cobarde que se escondía detrás de aquellas palabras anónimas. Mary vivía en constante sobresalto. El 19 de agosto de 1977, la situación llegó a un punto de ebullición. Cogió su pistola, 38, y le dijo a Mary que iba a encontrar al escritor de las cartas, que tenía una pista. No dio detalles. Salió de casa apresurado en su camioneta. Fueron sus últimas palabras para ella. Horas después, esa misma noche, su vehículo fue encontrado destrozado, violentamente estrellado contra un árbol en una carretera rural oscura y poco transitada. La policía local, liderada por el sheriff Radcliffe, él mismo un destinatario de las cartas venenosas, declaró rápidamente la muerte como un accidente. La autopsia indicó un nivel de alcohol en la sangre por encima de lo permitido, y la narrativa oficial fue que Ron, borracho y perturbado, perdió el control del vehículo. Sin embargo, muchos en Circleville, y principalmente Mary, no se tragaron esa versión. Ron no era conocido por beber en exceso. Su arma, encontrada en el coche, había sido disparada una vez. La bala nunca fue localizada. Habría disparado a su agresor o a sí mismo accidentalmente, o el disparo era parte de una puesta en escena. Para Mary no había duda. Su marido, la trágica muerte de Ron Gillespie, en lugar de poner fin a la pesadilla, pareció animar al escritor. Poco después de la muerte de Ron, Mary Gillespie comenzó a notar letreros con mensajes amenazantes y obscenos cerca de su casa, especialmente a lo largo de la ruta de su autobús escolar.
Una de ellas, particularmente siniestra, fue descubierta pegada a una valla, cerca de donde su hija solía bajarse del autobús. Era una trampa rudimentaria pero letal, una caja de madera que contenía una pistola cargada, ingeniosamente montada para disparar contra quien intentara quitar el cartel. Por suerte, la trampa fue descubierta antes de que alguien se hiriera. Esta vez, con un intento claro de homicidio en sus manos, el sheriff Dwight Radcliffe, a quien algunos acusaban de no haber tomado las cartas lo suficientemente en serio antes de la muerte de Ron, intensificó la investigación. El arma en la trampa fue rastreada hasta su propietario original, que la había vendido años antes. La investigación, con sus intrincados caminos y callejones sin salida, finalmente apuntó a un sospechoso improbable: Paul Freshour, el cuñado de Ron Gillespie, casado con Karen, la hermana de Ron. Freshour trabajaba como inspector de calidad en una fábrica local y no tenía antecedentes penales significativos. Sin embargo, el arma de la trampa, según la investigación, pasó por sus manos. Más crucial aún, un análisis de caligrafía conducido por un experto forense de la Policía Estatal de Ohio concluyó que la escritura en el letrero trampa y en algunas de las cartas era compatible con la de Paul Freshour. Este análisis, sin embargo, sería altamente cuestionado por otros especialistas a lo largo de los años, quienes señalaron inconsistencias y la posibilidad de que el examinador original hubiera sido influenciado por la presión para encontrar un culpable. En 1983, a pesar de las protestas de inocencia y de que la defensa argumentara la falta de pruebas concretas y el cuestionable análisis grafotécnico, Paul Freshour fue juzgado y condenado por intento de homicidio en relación con la trampa. No fue formalmente acusado por la muerte de Ron Gillespie, ni por escribir todas las cartas, pero la fiscalía lo pintó como la mente detrás del terror. La ciudad de Circleville respiró, aunque con dificultad, un aire de alivio tenso. El monstruo anónimo, el escritor, estaba tras las rejas. Pero entonces, lo impensable, lo verdaderamente escalofriante, sucedió. Las cartas continuaron. Incluso con Paul Freshour encarcelado en una prisión de máxima seguridad, las misivas anónimas con la misma caligrafía irregular, en letras mayúsculas, el mismo tono amenazador y enviadas desde la misma región de Columbus, siguieron llegando a Mary Gillespie, a otros residentes e incluso al propio Paul Freshour en su celda. Paul Freshour, desde la prisión, siempre alegó vehementemente su inocencia. Si él era el escritor, ¿cómo las cartas continuaban con tal precisión y regularidad? Su exesposa Karen Freshour, hermana de Ron, de quien se divorció después de la condena, fue considerada por algunos. ¿Tendría ella sus propios motivos para aterrorizar a Mary o a otros? ¿Podría él o su esposa, celosa por las cartas y el escándalo, estar involucrados de alguna forma compleja y tortuosa para desviar sospechas o vengarse? Las teorías eran muchas, algunas plausibles, otras rocambolescas, pero las pruebas concretas eran inexistentes. El caso de las cartas de Circleville ganó notoriedad nacional, especialmente después de ser destacado en el popular programa de televisión Unsolved Mysteries en 1993. Pero ninguna de ellas llevó a la identificación definitiva del verdadero escritor de Circleville o a la exoneración de Freshour. Mientras tanto, Mary Gillespie, después de años viviendo bajo una nube de terror y sospecha, intentaba reconstruir su vida. Se divorció del hermano de Ron, con quien se había casado algún tiempo después de la muerte de Ron, y en un giro que conmocionó y dividió la opinión pública local, inició una relación pública con Gordon Massey, el hombre en el centro de las primeras y más venenosas acusaciones del escritor. Para algunos esto era una prueba de que las cartas iniciales tenían fundamento. Para otros, solo dos personas encontrando consuelo mutuo después de un trauma compartido. En mayo de 1994, después de cumplir 10 años de su sentencia, Paul Freshour fue liberado bajo palabra. Para las autoridades y para una parte de la población, esto era la confirmación final de su culpa. Él era el escritor, y quizás tenía un cómplice que paró por miedo o por orden suya. Para otros, incluyendo a Freshour y sus defensores, esto era solo una coincidencia más bizarra en un caso repleto de ellas, o quizás el verdadero escritor decidió que su juego había terminado usando la liberación de Freshour como una conveniente cortina de humo. Paul Freshour murió en 2012, a los 70 años, todavía luchando por limpiar su nombre y proclamando su inocencia hasta el final. Hasta hoy, la identidad del escritor de Circleville permanece como uno de los mayores y más perturbadores misterios sin resolver de la historia criminal estadounidense. ¿Quién realmente aterrorizó a aquella pequeña ciudad durante casi 2 décadas, de 1976 a 1994? La verdad pudo haber sido enterrada con Ron Gillespie o con Paul Freshour.
O más aterrador aún, puede estar caminando libremente guardando su secreto sombrío y quizás observando de lejos el legado de su obra anónima. El misterio de las cartas de Circleville nos fuerza a cuestionar qué tan bien conocemos realmente a las personas a nuestro alrededor y los secretos profundos que pueden esconderse bajo una fachada de normalidad suburbana. ¿Qué piensas tú? ¿Paul Freshour era culpable, quizás uno de los culpables, o un chivo expiatorio en un juego mucho mayor y más siniestro? ¿Quién crees que era el verdadero e implacable escritor de Circleville? Queremos saber tu teoría. Deja tu comentario abajo, comparte tus ideas y discute con otros detectives de Internet. Y si te fascinan los misterios reales que desafían el tiempo y la lógica, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones profundas en casos que siguen sin respuesta y que atormentan nuestra imaginación. Las palabras, cuando están cargadas de malicia, pueden ser armas tan devastadoras como cualquier cuchilla o bala. En Circleville, fueron usadas con una precisión cruel y una persistencia aterradora, dejando un rastro de miedo, desconfianza, una vida perdida y una justicia cuestionada. Las cartas pueden haber dejado de llegar hace más de 3 décadas, pero el eco de sus amenazas y las preguntas sin responder aún resuenan por las tranquilas calles de esa ciudad. El escritor de Circleville pudo haber desaparecido en las brumas del tiempo, pero su historia es un recordatorio escalofriante e indeleble del terror que puede esconderse detrás de una simple pluma, una hoja de papel y un sello postal. Y la pregunta final, que todavía causa un escalofrío en la espalda de quienes conocen el caso, permanece. ¿Y si un día las cartas volvieran?